Hace unos años había una persona que estaba discipulando y esta persona me decía: yo cuando estaba en mi país, yo pensaba que creía en Jesucristo. Incluso algunos domingos iba a la iglesia. Pero fue al venir aquí a trabajar a Corea del Sur, que fui a trabajar y había allí otro hispano y trabajábamos juntos. Y al ver a esa persona que era creyente, me quedé sorprendido. Dice, todas las mañanas se levantaba temprano, tomaba la Biblia, la leía, oraba. Luego durante todo el día, trabajando, tenía una paz y sobre todo cuando venían dificultades, lo veía tranquilo, sereno. Por la noche también, antes de dormir, leía la Biblia, oraba. Dice, y no me predicaba, nunca me decía nada, pero yo mirándolo, la verdad que tenía curiosidad, ¿no? Lo respetaba, lo admiraba. Por eso un día le pregunté, quiero conocer al Jesucristo que tú tienes. Y él le pudo explicar conforme a la palabra correctamente quién es Jesús el Cristo. No un Jesucristo que había escuchado, no. Cristo que vivía en él. Cristo con el cual disfrutaba 24 horas. Y realmente esta persona, solo mirando a ese creyente, pudo realmente conocer al Señor. Había un hombre en China, en el siglo XIX, era un erudito, y en su pueblo estaban en contra del Evangelio. Tenían graves problemas, todos estaban con el problema de la adicción al opio, que era algo desgraciadamente muy generalizado en China. Pero Dios envió un misionero, y este misionero fue utilizado por Dios para que ese hombre, que era un intelectual chino, pudiera recibir el Evangelio. Entonces, la mujer de este hombre, que se oponía tanto al Evangelio, al ver el cambio de su esposo, dice que lo veía también por las noches orando de rodillas, leyendo la Biblia. Dice que había cambiado totalmente, alabando a Dios, que al final ella también quiso conocer a Jesucristo, pudo recibir a Cristo en su vida. Pero no solo la esposa, todo el pueblo, que era un pueblo pagano, idólatra, que estaban bajo el problema de la adicción del opio, al ver el cambio de este hombre, de su esposa, lo escogieron como gobernador, lo votaron, quería que él les gobernara porque veían realmente que era un hombre justo, que tenía paz y que había salido de la adicción del opio. Por eso lo pusieron como gobernador. Y como cuando estaba como gobernador funcionó tan bien todo, al año siguiente lo volvieron a elegir y otro año más, y poco a poco todos se fueron convirtiendo por el testimonio de estos creyentes. Y el pasaje de hoy nos habla de eso, de dar fruto. Somos hijos de Dios, pero tenemos que estar disfrutando este Evangelio para dar fruto, para ser llenos del Espíritu Santo, gozar de esos frutos del Espíritu en nuestras vidas y que la gente pueda ver que Dios es vivo, que Dios está con nosotros, puedan conocer el Evangelio no solo a través de nuestras palabras, sino sobre todo a través de nuestra manera de vivir. Y un hombre que disfrutaba el Evangelio se fue con otro creyente a evangelizar. Y este le preguntaba, ¿dónde están los folletos? No hemos traído folletos. Pero este creyente que disfrutaba el Evangelio le dijo, nosotros somos los folletos del evangelismo. A través de nuestras vidas, al vernos, la gente tiene que conocer a Jesús el Cristo. Y ciertamente, ese es el fruto de un hijo de Dios que disfruta 24 horas de la llenura del Espíritu Santo, no solo con nuestras palabras, sino sobre todo a través de nuestra manera de vivir. Las personas van a querer conocer qué es lo que tenemos, qué es lo que poseemos, cuál es nuestro secreto, el Evangelio de Jesús el Cristo. Y eso ocurría con el remanente José, ¿verdad?
hasta el faraón, que era el hombre humanamente más poderoso de todo el mundo, al ver a ese esclavo recién salido de prisión, se quedó sorprendido. ¿Por qué? ¿Por su belleza humana? No, porque Dios estaba con él. También David nos muestra la palabra. Él también disfrutaba de esa manera. Por eso cuando David, que podía gozar de esa plenitud del Espíritu Santo, ciertamente cuando se encontró en medio de una crisis, ¿cuál era la crisis? Goliat, una crisis de 3 metros, una dificultad para toda su nación. Cuando todos los soldados de su ejército estaban temblando, cuando el mismo rey Saúl estaba temblando, David tenía paz, estaba firme. Todos pudieron ver cómo Dios estaba con ese joven. No solo por sus palabras, lo vieron con su manera de vivir. Y eso es el fruto verdadero. También cuando David se encontró en esa cueva con Saúl, ese rey que sin ninguna razón lo perseguía para matarlo con su ejército, pero en ese momento lo tenía ahí a sus pies durmiendo. Y todos los compañeros, los soldados de David, ¿qué le decían? Mátalo, mátalo, aprovecha esta oportunidad, te ha hecho mal, hay que matarlo. Pero David dice, alto, que Dios me libre de poner su mano contra el ungido de Jehová. Él tuvo amor, tuvo misericordia. Ahí, a través de esas cosas cotidianas, cuando nadie nos ve, ahí se ve realmente cuál es el fruto que tenemos, qué estamos disfrutando realmente. Y también David, cuando iba detrás de los amalecitas, que habían secuestrado sus familias, le habían quitado todas sus riquezas, iban corriendo detrás de ellos para intentar encontrarlos. Era un momento desesperado, ¿verdad? Pero al ver un hombre tirado en el desierto, un esclavo, un egipcio, un extranjero, que estaba a punto de morir, ¿qué hizo David? Paró. ¿Paró para qué? Para alimentarlo, para darle comida, para salvar su vida. Estaban apresurados, ¿verdad? Pero él paró. Y ahí se ve realmente el fruto de David, cómo era una persona llena del Espíritu Santo, cómo tenía ese corazón, ese amor, esa misericordia. Y no solo eso, también cuando David pecó, se equivocó gravemente, ¿pero qué hizo? Él se arrepintió delante de Dios. Y somos realmente débiles, tenemos fallos, pero en el momento que realmente estamos equivocándonos, ciertamente el Espíritu Santo nos redarguye. Y David se arrepintió. Por eso Dios lo pudo restaurar. Por eso es muy importante en este día que podamos estar teniendo ese fruto en nuestra vida. Esa vida y vida en abundancia, que estemos de verdad gozando esa plenitud, esa llenura del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Dios nos da la respuesta siempre a través de la palabra. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Versículo 5. Ahí el Señor está haciendo una analogía con la vid, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo, yo soy el tronco. Y vosotros, los hijos de Dios, las ramas. El que permanece en mí, la rama que está en el tronco, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y ahí nos está hablando. Cristo es el tronco. Nosotros, por su gracia, somos ramas. ¿Y la rama qué tiene que hacer? No tiene que estar esforzándose, no tiene que estar complicándose, solo tiene que estar bien pegadita al tronco. Eso es lo importante. Entonces, si está bien pegadita al tronco, en ese momento la savia, el alimento, podrá llegar a la rama, se podrá alimentar. Y en su horario, sin esforzarse, vendrá el fruto, de manera natural. Por eso, ahí el Señor lo está hablando claramente. Él es el tronco y nosotros las ramas. La rama, la única cosa que necesita es estar pegada 24 horas al tronco, nada más. Si está pegada al tronco,
no importa que haya lluvia, que haya viento, que haya granizo, no importa eso. Va a estar bien, va a recibir la vida del tronco. Y de esa manera en su horario vendrá el fruto. Y nunca he visto una vid haciendo fuerza, ¿verdad? Esforzándose por sacar las uvas. Nunca lo he visto, ¿verdad? Viene de manera natural. En su horario, en su tiempo, sale el fruto. Es muy cómodo, ¿verdad? Por eso el Señor siempre en su palabra nos da la respuesta. En primer lugar, el que permanece en mí. Y es muy importante permanecer, mantenerse en Cristo. Ya somos hijos de Dios. No por nosotros. Dice en el versículo 16 del capítulo 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor nos escogió por su gracia, desde antes de la fundación del mundo. Y Él hizo que pudiéramos conocer que Jesús es el Cristo. Versículo 3, ya estáis limpios por mi palabra. Y a través de la palabra de Dios es que podemos conocer por su gracia que Jesús es el Cristo. Dice en Juan 20:31, todas estas cosas han sido escritas, ¿para qué? Para que conozcáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y en Él podáis tener la vida. Toda la palabra ha sido escrita, tiene un núcleo, una esencia, un mensaje principal, que Jesús es el Cristo. Y solo a través de Cristo podemos realmente ser sus hijos, tener esa nueva vida. Por eso, ciertamente, la palabra de Dios nos dice solo a través de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz venció a Satanás, a los desastres, nos sacó del respaldo del infierno. Por eso hay que estar permaneciendo en Cristo a través de la fe. Solo Cristo, no Cristo y algo más. A veces, aunque somos hijos de Dios, intentamos aferrarnos a otras cosas. No, hay que buscar las cosas materiales, físicas, hay que esforzarse. Y en ese momento, aunque somos hijos de Dios, eso no puede cambiar. No estamos permaneciendo en Cristo. Si no permanezco en Cristo, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Nada. ¿Por qué? Porque por mí mismo no tengo ninguna fuerza. Todo Dios me lo ha dado en Cristo. Y es muy cómodo, solo hay que estar permaneciendo en Él. La rama no está esforzándose, solo está pegadita. ¿Cuándo? 24 horas. Y hay que estar 24 horas aferrados a Cristo, creyendo que Jesús es el Cristo, el consumador de todas las cosas. ¿Cómo hacer eso? A través de la palabra. Hay que estar grabando la palabra 24 horas, creyendo la palabra de Dios, que es la verdad. Y esto es lo que experimentaba David. Él escribió 73 salmos. De los 150, 73 fueron escritos por David, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que David disfrutaba 24 horas creyendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. Y para permanecer en Cristo, cada día tenemos que estar grabando la palabra, editándonos en la palabra, creyendo la palabra. ¿Por qué? Porque estamos creyendo muchas mentiras, estamos escuchando palabras que son mentiras 24 horas a través de los medios de comunicación, pero también a veces a través de nuestros conocidos y a veces incluso a través de hermanos y hermanas, palabras de incredulidad. Por eso hay que estar grabando la palabra. Eso es permanecer en Cristo cuando yo creo la palabra de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Unos niños, cuando sus papás llegaron a casa, le hicieron un regalo. Era un juego, algo nuevo para ellos. Estaban emocionados, ilusionados, ¿no? Cuando los niños ven un regalo saltan, ¿verdad? El corazón les empieza a palpitar. Y así estaban ellos. Entonces desarmaron el juego y empezaron a intentar jugar, pero no sabían cómo se jugaba. Pero como estaban tan emocionados, como querían jugar, ¿qué hicieron? Pues tomaron las instrucciones, ¿verdad? Todos los juegos tienen sus instrucciones. Y empezaron a leer con ese corazón. ¿Por qué leían? Porque querían jugar, querían divertirse, querían disfrutar de ese juego. Pues las instrucciones para nosotros son la palabra de Dios, que es la verdad.
En ella tenemos toda la respuesta, el núcleo es Cristo. Por eso, a través de la palabra, es la única manera de conocer correctamente a Dios, de conocer quién somos en Cristo, somos hijos de Dios, de conocer las bendiciones que Él nos ha dado. Todo, está ya todo preparado en Cristo. Por eso cada día, 24 horas, tenemos que estar creyendo la palabra. Hay que leerla continuamente, memorizarla, meditarla. Podemos incluso copiarla, transcribirla, para que se grabe en nuestras vidas. Y eso es lo que experimentó David, 24 horas. Eso significa el que permanece en mí. Esa es la manera, tomar cada día la palabra de Dios, creerla 24 horas. Y dice, el que permanece en mí y yo en él. Esa es la segunda parte, ¿verdad? Si yo permanezco en Cristo, dice, yo en él. ¿Y qué es eso? Dice el versículo 7, si permanecierais en mi palabra y mi palabra permaneciera en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La oración. Esa oración conforme a la palabra. Si estoy 24 horas tomando la palabra, mi oración será conforme a la palabra. Y Dios dará respuesta, ¿verdad? Por eso a través de la oración es la manera que dice yo en Él, que empiezo a ver las situaciones como Dios las mira, que empiezo a ver a las personas como Dios las mira, es Él en mí. Él empieza a reinar, a gobernar mi vida. Y eso es a través de la oración. Por eso David, cuando vio Goliat, como él era una persona de oración 24 horas, no vio un peligro, vio una oportunidad. Porque él veía con los ojos de Dios a Goliat. Todos los soldados, incluso el rey, estaban temiendo, veían un gran problema, pero no, David lo veía distinto. ¿Por qué? Porque él tomaba la palabra 24 horas, oraba 24 horas y podía ver que era una oportunidad para proclamar el Evangelio. Por eso David, cuando también vio a Saúl a sus pies en la cueva, todos los soldados de David decían, es la oportunidad de matarlo. Pero David tenía otros ojos. Él miraba a través de los ojos de Dios y había que tener misericordia de Saúl. David quería salvarlo. Por eso, si estamos permaneciendo en Cristo 24 horas con la palabra, si empezamos a orar también como David 24 horas, Él va a permanecer en nosotros. Y yo en Él podremos gozar de la vida, de la fuerza, de esa felicidad, de ese agradecimiento 24 horas, de ese poder de Dios. Por eso David dice en el Salmo 5:3, por la mañana, bien temprano, él abría los ojos y empezaba a alabar a Dios, empezaba a glorificar a Dios. Ahí empezaba en oración. Salmo 17:3, por la noche, antes de dormir, él también estaba concentrado en Dios, dándole gracias por todas las respuestas que había experimentado cada día, porque cada día Dios tiene grandes respuestas preparadas para nosotros, pero por no permanecer en Cristo, por no estar orando 24 horas, no las vemos. Somos engañados continuamente. Por eso David, 24 horas. Esa oración del peregrino delante de Dios. No mis títulos, delante de Dios, para recibir la llenura del Espíritu Santo, para que el poder del Espíritu Santo se manifieste a través de nuestras vidas. Por eso, que podamos estar experimentando la palabra 24 horas, pero también disfrutando de esa oración verdadera 24 horas. Un pastor recibió la noticia que tenía cáncer y estaba en un estado ya terminal. Entonces él oró, Señor, esa iglesia que tú has levantado a través de mí, ahora hay muchos miembros, ¿qué va a pasar con ella si yo me voy? Y Dios le habló que lo iba a sanar. Por eso él empezó 24 horas a tomar la palabra, todas las promesas de sanidad, empezó a creerlas, a grabarlas, a quitar toda la incredulidad. Y empezó a orar 24 horas con esa palabra, creyendo totalmente la palabra de Dios. Fue operado, pero luego él decidió
no recibir tratamiento. Y él empezó de verdad a buscar a Dios con todo su corazón. Y se grababa la palabra, la confesaba 24 horas y estaba orando con todo su corazón 24 horas. Y Dios le dio sanidad, lo sanó. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. El Señor quiere que tengamos una vida y vida en abundancia, que estemos dando mucho fruto, glorificándole, para que a través de nosotros las personas que están sufriendo sin Dios y sin esperanza, solo viéndonos, como a David, como a José, puedan creer que Jesús es el Cristo, puedan ver que Dios está con nosotros. Por eso el Señor nos da la respuesta en este día a través de la palabra: el que permanece en mí, la rama que está en el tronco y yo en él. ¿Y qué ocurre? Este lleva mucho fruto. Y eso es lo que va a venir. Si cada día 24 horas estoy grabando la palabra, si estoy orando y disfrutando 24 horas en oración, que Dios está conmigo, ciertamente en su horario, sin esfuerzo, vendrá ese fruto. Y vemos cómo el Señor en su horario levantó a David como rey. Fue un rey que por primera vez venció a los filisteos. Fue un rey que ensanchó grandemente el territorio. ¿Qué habla eso? Un rey para la evangelización mundial. Hoy en día, hasta los no creyentes han escuchado del rey David. Él fue un rey, un testigo. Él dio fruto totalmente. Muchas personas han creído, han recibido bendición a través de la vida de David. Por eso ciertamente eso nos habla de que fue un rey para las 237 naciones, para cumplir la evangelización mundial. No solo eso, cuando fue rey, solo quedaba un hijo del rey Saúl que había muerto. Ese hijo estaba lisiado, era Mefiboset. Había caído de niño y se había quedado paralítico, no podía andar. Y él, David, en vez de despreciarlo o matarlo, lo salvó. Le dijo que fuera todos los días a comer en su mesa, con la comida del rey. Lo bendijo, lo salvó. ¿Y qué es eso? La sanidad. Y tenemos que estar sanando a todas las personas, no solo sanidad física. Hay muchas personas con sanidad, que necesitan sanidad mental, con problemas mentales, personas con heridas, con problemas, que no hay manera humanamente de sanarlos. Pero si estamos de verdad, como David, 24 horas grabados con la palabra, disfrutando esa oración 24 horas, viendo el plan de Dios, ciertamente disfrutaremos ese poder 24 horas y podremos estar salvando con el Evangelio a todas las personas enfermas, dándoles la verdadera sanidad. Y David, en su corazón, tenía algo muy importante: construir el templo, la iglesia. Para ello preparó todos los materiales, con todo su corazón. Y aunque él no pudo construirla, su hijo Salomón fue el que lo construyó, ¿verdad? Pero él tenía ese corazón. ¿Y de qué habla el templo? ¿De qué habla la iglesia? ¿Por qué quería construirla? Eso nos habla de que David sabía la importancia de transmitir el Evangelio a los jóvenes, a los niños, a las siguientes generaciones. Y ciertamente eso es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, que nos pueda levantar como esos testigos para cumplir el Evangelio y poder traspasar el Evangelio a las siguientes generaciones. Por eso David, él pudo realmente tener una vida que glorificó a Dios. Realmente la gente, al ver a David, pudo ver que Dios estaba con él. Por eso el Señor nos habla claramente: yo soy la vid, Él es el tronco, nosotros las ramas. El que permanece en mí, estando 24 horas, la rama está 24 horas en el tronco, ¿verdad? No está solo un día a la semana, el domingo, o algunas horas a la semana. 24 horas, los 7 días de la semana, está pegadita al tronco. Y ahí tenemos que estar pegados, permaneciendo en Cristo, tomando la palabra, 24 horas meditando, creyendo la palabra de Dios. Y yo en Él. Eso es la oración. Cuando estemos orando,
realmente vamos a experimentar que Dios está con nosotros, vamos a ver los acontecimientos, las situaciones como Dios las ve, y vamos a gozar ese poder, esa felicidad, ese agradecimiento 24 horas. ¿Y qué ocurrirá? Este lleva mucho fruto. Experimentaremos 24 horas el poder de Dios. Dios nos levantará como testigos y a través de nosotros se cumplirá la evangelización mundial, la sanidad, y podremos transmitir este evangelio a las siguientes generaciones. Por eso, para concluir, dice una palabra muy importante: pero sin mí nada podéis hacer, nada. Y eso es absoluto. Sin Cristo no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque para nosotros es absolutamente imposible, pero en Cristo es absolutamente posible. Por eso en esta semana, que podamos estar como la rama 24 horas. Que podamos disfrutar 24 horas. ¿Cómo? La palabra, 24 horas. Que estén disfrutando esa oración 24 horas y que gocen del poder de Dios 24 horas.